Dios les bendiga. Sean más que bienvenidas todas y cada una de las que se conectan a través de esta plataforma para estudiar y profundizar acerca de este extraordinario libro, Los hábitos de Jesús. De verdad que ha sido todo un viaje, toda una dinámica de muchas experiencias y créanme que falta aún más. Y qué bueno que están con nosotras y qué bueno que a pesar de toda situación que pueda presentarse, aún como quieran nosotras, permanecemos firmes, sin fluctuar, compartiendo entre nosotras estos temas de tanta importancia. Así que bueno, desde ya les saludo, les doy un abrazo muy grande. Recuerden compartir este link, recuerden compartir la lista de reproducción sobre este estudio porque así otras también pueden iniciar sus estudios con respecto a estos hábitos y que formen parte de sus vidas y que ellas también puedan ponerlo por obra. Así que vamos a orar para dar inicio y vamos a pedirle al Señor que sea Él guiando cada una de las cosas que hablemos ¿verdad? En esta entrega. Señor, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque tú estás al control de todas las cosas. Gracias porque eres tú quien nos fortaleces, quien nos guías, quien pone la convicción en nosotras de lo que debemos defender, de lo que debemos creer y de lo que debemos seguir, que es a ti. Te doy gracias por cada mujer, Señor, que está viendo esta transmisión y aún aquellas que más adelante van a verlo. Sé con ellas y con sus familias en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Por asuntos técnicos no voy a compartir en esta entrega la presentación, pero recuerden que pueden escribirme por este mensaje o por nuestro correo electrónico mujercondestinoendios@gmail.com o incluso en una de nuestras redes sociales en Instagram o en Facebook como Mujer con Destino en Dios y se la hacemos llegar. Pero como saben, esto es una entrega que cada semana, con el favor y la misericordia de Dios, va a salir. Así que vamos a hacerlo como a modo de conversatorio. Yo voy a ir conversando con ustedes, voy a ir viendo mi recurso visual y si ustedes lo quieren tener, pues entonces ya saben dónde pedirlo. Y bueno, me llama mucho la atención porque para esta entrega tenemos el hábito de confrontar. Y yo diría que ese es uno de los ejercicios más difíciles al que el ser humano se presenta, el confrontar a otros y el de recibir confrontación. Así que vamos a ver en la parte de la guía, ¿verdad? Bíblica, que nos dice que está en Hechos 9, versos 4 y 5. Quiero que ustedes, ¿verdad? Vayan, busquen su Biblia y ubiquen cada texto bíblico que vamos a compartir por aquí. Y dice Hechos 9, versos 4 y 5, en el nombre de Jesús. Él cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. y bueno, el hábito de Jesús, bueno, el hábito que Jesús nos enseña con el tema de la confrontación, del confrontar. Lo primero que nos hace es que nos obliga, ¿verdad?, a tomar una decisión de tratar a las personas en un momento determinado con algún tema en específico de una manera correcta y responsable. Es como de confrontarles y decirles lo que en algún momento no está bien o que no lo están haciendo de la manera correcta. A diferencia de otros que suelen quedarse callados o incluso suelen voltear su vista y hacer, como decimos aquí en República Dominicana, hacer de la vista gorda. Entonces Jesús no nos mandó a eso. Y el propósito debajo de toda confrontación es ayudar, es guiar y es encaminar a los demás a que vayan a una práctica correcta sobre las cosas que están haciendo. Y hay una frase muy interesante que la dice Francis Schaeffer, que dice que la verdad conlleva la confrontación. Y la verdad demanda la confrontación, una confrontación amorosa. Sin embargo, la confrontación nunca termina.
si su primera reacción es acomodarse a los hechos, dejando de lado la centralidad de la verdad implicada, algo anda mal. Lo primero es que debemos de confrontar en amor y lo segundo es que debemos constantemente esperar, ¿verdad? Que ya sea que otros nos confronten o nosotros confrontar a los demás, porque es que estamos en constante cambio, en constante transformación. Y cuando ya usted se sienta y entiende que ya no tiene más nada que aprender ni más nada que corregir, pues entonces algo anda mal. Porque de hecho la misma palabra establece que hasta el día de Jesucristo vamos a ser moldeados, vamos a ser transformados. Así que Jesús nos motivó a confrontar y vamos a tomar y a compartir una pequeña definición sobre este término. Y dice que el tema de confrontar es argumentar sobre algún hecho o mostrar alguna perspectiva de un hecho que no se esperaba, con el fin de que las personas pues cambien el modo de hacer lo que estaban haciendo y lo hagan de la manera correcta. Hay muchísimas definiciones en internet, unas más, ¿verdad? Completas y acabadas, pero en términos llanos, cuando usted confronta, usted llama la atención del otro con respecto de un tema en específico con el fin de que ellos modifiquen esa conducta y la vuelvan a la manera, ¿verdad?, correcta, a la forma correcta de hacerla. Así que usualmente suele verse la palabra confrontación como negativa, pero no debería de ser. Lo que sí debe verse como negativo es la manera en la que usted confronta o es confrontado, porque no debemos olvidar que somos seres humanos y que debemos operar en respeto a los demás, con el mismo respeto que nos gustaría que a nosotros nos tratasen. Bien, entonces, siguiendo en esa parte, nosotros cuando confrontemos a alguien o alguien nos confronte a nosotros, lo que debe surgir después de esa confrontación es una transformación, es un cambio de conducta. Porque de lo contrario, si no se hace la transformación o el cambio que se espera, lo que pudiera hacerse es que esa relación se perjudique y se vea de forma negativa o por el contrario se torne difícil e incómoda. Así que ya sea que te toque confrontar, debes hacerlo de manera sabia. Por eso que antes de confrontar hay que pedir guianza al Señor, porque con nuestras propias palabras o con nuestros propios comportamientos no podemos. Pero que si alguien te confronta a ti, tenerla como eso bien claro, de que la gente va a confrontarte conforme a lo que tiene. Así que si en algún momento alguien te confronta sin tacto, sin respeto, que tú no caigas en la misma práctica que ellos, sino que tú medites objetivamente en lo que te dijeron sin caer en, ¿verdad?, en enfrentamientos con esa otra persona. Yo soy de la que dice que las cosas se hacían mal hasta que llegan donde mí y las cosas deberían de hacerse mal hasta que llegan donde ti. Una vez llegan donde ti, pues entonces la dinámica debe cambiar. Y entonces a los demás no darle lo que se merecen, sino que ellos vean cómo es que realmente deben de hacerse las cosas. Así que bueno, nos damos cuenta que Jesús, y eso sí es así, Jesús era un confrontador por excelencia. Y yo les animo a que ustedes busquen algún aspecto de la historia bíblica donde Jesús confrontó. La que más me impactó a mí fue la confrontación que él tuvo en el templo con todas las personas que tenían ahí sus negocios y todas las cosas llena de sus intereses personales que para nada tenían que ver con lo que se estaba haciendo dentro de ese templo. Pero si usted busca otras historias, usted se va a dar cuenta que hay muchísimas otras. Y uno de los grupos que él más confrontaba era a los fariseos. Entonces, ahí hay mucha tela por donde contar. Y es bueno también saber que los problemas no se van a resolver solos. Hay personas que sí, que tienen la capacidad de identificar un problema o algo que no lo están haciendo de manera correcta y cambiar. Pero de lo contrario, la confrontación siempre va a ser necesaria. Así que el motivo que Jesús utilizaba para la confrontación era en todo sentido el amor.
Él confrontaba porque amaba a esa creación que aunque estaba haciendo lo incorrecto en ese momento, él quería que llegaran al conocimiento pleno de él. Y en el caso tuyo y en el caso mío, cuando confrontamos a los demás, es porque le amamos y es porque estamos esperando que ellos tengan un cambio de actitud, un cambio de conducta diferente al que están teniendo, porque si no nos importaran, no hiciéramos ese ejercicio de confrontación. Así que bueno, siguiendo ahí, vamos a ver como varias descripciones con respecto a Jesús y a la confrontación. Dice que Jesús no esperó a confrontar cuando el asunto requería atención inmediata. Y eso lo vemos en Mateo 21:12. Y ahí ya vemos el tema de los cambistas y todo. O sea, él confrontó, pero actuó de manera inmediata también. Y hay momentos que se van a requerir de nosotros que mientras estemos confrontando, vayamos también a la práctica, porque hay cosas que no pueden dejarse para después. También vemos que Jesús se confrontó con Satanás y lo vemos eso durante él está teniendo ese encuentro bien, yo diría, acalorado, donde uno de los lugares donde Jesús venció ya en forma de hombre a Satanás fue también en ese lugar. Y lo vemos en Mateo capítulo 4, versos del 1 al 11. Y lo último que le dijo fue, oye, escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, no importa todo lo demás que se le había presentado como para que Jesús abortara la misión por la cual vino, fue certero. Cuando ya tú no sepas qué otra cosa decir, oye, es porque es al Señor que le debemos toda adoración y es por Él que hacemos lo que hacemos. También Jesús se confrontó con los que vivían en pecado. Y me llama mucho la atención porque había una mujer que había sido sorprendida en adulterio y ya sabemos toda la dinámica que él habló. Pero lo más importante es que él le dice, oye, ni yo te condeno, vete y desde ahora no peques más. Esa historia la vemos en Juan capítulo 8, versos del 1 al 11, y él la confrontó y confrontó su pecado. Y le decía que ella había recibido el perdón en ese momento, pero para que ese perdón se hiciera efectivo, ella debía separarse de ese pecado. Porque una cosa es que se peque por accidente, que vayamos a la presencia de Dios y que pidamos perdón por ese pecado. Y otra cosa muy diferente es que no nos alejemos de Él. Entonces eso es importante. Él confrontó y como resultado una vida se fue transformada y ya no practicaba las cosas que practicaba antes. También Jesús confrontó a su familia y me llamó mucho la atención porque cuando faltó el vino, ya sabemos que dice en ese texto que no tienen vino. Y entonces Jesús le dijo, ¿y qué tiene que ver eso conmigo y contigo, mujer? Y me llama mucho la atención porque luego de que él dice todo eso, le dice, bueno, haced todo lo que él os diga. Ahí ya María le dice a todos los que están ahí dentro de la boda que hagan todo conforme a como Jesús decía. Pero en un principio él confrontó y hay un tema muy profundo detrás de esa historia que la vemos en Juan capítulo 2, versos del 3 al 5. Pero lo que tiene que ver con nuestro tema es que hay un momento que debemos también confrontar a nuestros familiares, no solamente a los de afuera, sino también a los que están a nuestro alrededor. Jesús también se confrontó con Marta, que había puesto a hacer todas las cosas antes que compartir con él. Y ustedes saben que esa porción la tenemos en Lucas capítulo 10, versos del 38 al 42. Y oye, por culpa de las ocupaciones, Marta se perdió de la mejor parte y él no dejó pasar la oportunidad sin confrontar. Hay un libro que ahora mismo no recuerdo su título así en específico, pero era como cómo vivir cómo ser como María, cómo tener un corazón como María en un mundo de Martas. Y
llamó mucho mi atención porque dentro de todos los afanes que tenemos, necesitamos sacar tiempo para con el Señor. Y recuerden que nuestro primer hábito fue el de aislarse. Así que no hay excusa para tener tiempo con el Señor. No vaya a hacer cosas que todas las ocupaciones, y ojo, con esto no estoy diciendo que seamos responsables con nuestras ocupaciones ni del hogar, ni de la pareja, ni de la familia, ni de nada, ¿verdad? Tenemos que ser responsables, pero hay que sacar un tiempo para con el Señor. También Jesús confrontó con Saulo en el camino de Damasco, y esa fue la porción que vimos más adelante en el principio. Vimos como en Hechos capítulo 9 describe todo eso que tiene que ver con el encuentro de Cristo con Saulo, que luego se convirtió en Pablo. Señores, el mismo Cristo tuvo que encontrar a Saulo para que él cambiara su manera de comportarse y de operar, que aunque lo hacía creyendo que estaba defendiendo al reino de los cielos, lo que estaba era haciendo de contrario. Y miren quién es Pablo, que luego todas esas enseñanzas que tenemos en todas esas cartas fue gracias a que él fue alcanzado. Así que nosotros, a pesar de que vemos que Saulo persigue, luego se convierte en un perseguido. ¿Y de qué manera? O sea, con toda su vida, él la puso a la disposición del Señor. Jesús confrontó también a los fariseos que se justificaban a sí mismos y que usaban la religión y a Dios para sus propios fines. Hay una porción en Mateo 23, del 25 al 27, donde le dice, y esa palabra es muy dura: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que a la verdad se muestran hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda impureza. O sea, había un momento en el que Jesús confrontaba con un tipo de palabra, digamos que normal, o sea, adecuado, vamos. Pero había momentos en los que Jesús les hablaba y les decía unas palabras que yo decía, wow, Dios mío, eso sale de la boca de Jesús, claro, porque hay niveles de confrontación y hay personas que necesitan ser confrontados con cierta dureza para que puedan ser llamados a la atención y recapaciten en lo que están haciendo. Entonces, siguiendo ahí, gloria a Jesús, Jesús se confrontó con Pedro por permitir que Satanás lo usara para sugerirse que debía evitar la cruz. Y eso es un evento muy interesante que lo vemos en Mateo 16, del 21 al 23. Y es que Pedro en un momento le hace alusión a Jesús como de que él no quiere que él se vaya y que muera, pero como así, si la misión de Cristo fue venir y morir. Entonces, en ese momento, automáticamente Jesús lo confronta y le dice, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Es cierto que la compañía de Jesús era muy buena, pero él vino a hacer una misión y los discípulos, más que cualquier otros, eran los que debían de estar entendidos de eso, así que él lo confrontó. Y Jesús se confrontó con Dios el Padre cuando estaba en la cruz. Y aquí más que, ¿verdad? Agregando al término de confrontación fue, oye, una cuestionante muy difícil. Ese es otro tema sumamente profundo, que lo vemos en Mateo 27:46, donde Jesús, cuando está en la cruz, le dice, oye, Padre, ¿por qué me has desamparado? Hay un tema teológico detrás de esa cita bíblica, lo pudiéramos ver más adelante, porque específicamente si él estuvo solo en ese momento, a pesar de que la Trinidad de Dios es indivisible, pero hay una explicación para eso, lo podemos ver más adelante. Pero él no escatimó en preguntarle al Padre, oye, ¿por qué me has desamparado? Porque es que la situación estaba muy delicada. Y hay ocasiones en las que nosotros nos vamos a sentir como si Dios se hubiera alejado, si Dios nos hubiera dejado, pero de ninguna manera, en todo Dios está obrando. Así que usted debe vivir con la gente
para conocer sus problemas y vivir con Dios para saber cómo resolverlos. Usted va a ser ese instrumento que en ocasiones Dios va a utilizar para confrontar a otros. Así que aprenda por medio de los hábitos que hemos visto anteriormente a conocer y a conectar con la gente, pero también con esos primeros hábitos que vimos, a conectar con el cielo. Y entonces Dios nos va a usar como instrumentos para que por medio de la confrontación podamos hacer que esas personas se vuelvan a Dios. Entonces, dentro de todos los hábitos que hemos visto, ustedes saben que está el saber y el entender que hay enemigos. Así que les voy a compartir algunos enemigos que tenemos aquí. El primero es el temor. Tengo miedo de cómo va a reaccionar la otra persona por yo confrontarla. Bueno, no vamos a saber nunca si no lo hacemos. Vamos a dejar para más tarde. No, yo voy a confrontarlo más tarde, no lo voy a hacer ahora, voy a esperar un poco. Puede ser que entre esa espera se pierda lo más valioso, que es la vida de esa persona y su condición espiritual. También el tercer enemigo son las expectativas equivocadas. Bueno, puede ser que las cosas mejoren sola, déjame dejarlo para después y no confrontarlo ahora. No tenemos plena certeza de eso, así que inmediatamente se presenta la oportunidad, hay que hacerlo. Y también la abdicación, o sea, el renunciar a que sea usted el que confronte, el decir, bueno, que lo haga otro, que yo no lo voy a hacer, yo no me voy a buscar problemas. No hay necesidad de buscarse problemas si confrontamos de la manera correcta. Entonces, ya llegando, ¿verdad?, a la parte final de nuestra entrega de hoy, ¿cómo nosotros hacemos de la confrontación un hábito? Porque posiblemente algunas de ustedes ya lo han hecho, otras no lo han hecho, otras no saben cómo se hace y otras incluso quieren hasta mejorar cómo se hace. Entonces, vamos a ver aquí. No, la idea no es que nosotros nos convertamos en un policía espiritual, que estemos juzgando a todo el mundo, pero sí que abramos nuestros ojos, que identifiquemos, porque si son personas que verdaderamente amamos, vamos a querer lo mejor para ellos y claro, todo lo vamos a hacer con la guianza de Dios, pero también hay personas que nos aman y nos van a confrontar en temas específicos y tenemos que recibirlo con humildad. Bien, así que lo primero es que antes de confrontar a alguien, esté seguro de que su propio corazón está bien para con Dios. Y aquí esta parte es muy importante porque si no caeríamos dentro de lo que ya hemos visto como el síndrome de los fariseos, donde llamaban a la atención, pero ellos con su vida pues no daban el testimonio al respecto. Así que eso es muy importante. Lo segundo es orar por la persona que necesita ser confrontada. No es que usted se levanta un día y decide que va a confrontar a alguien sobre algún tema en específico, sino que previamente usted se prepara en oración para que sea el Señor que le guíe en cómo va a confrontar. Y esa oración también va a preparar el encuentro, va a preparar la ocasión. Tercero, busque el momento para hablar con la persona en privado, sin interrupciones, pero no evite hacerlo. No está bien confrontar a los demás delante de otros sin tener ese trato de respeto que hablábamos al inicio. Debe usted propiciar un lugar, propiciar una intimidad en la que usted pueda explicarle todo lo que usted quiere, o sea, lo que hay que hablar y que producto del entorno en el que están, pues también esa persona pueda responder a esa confrontación. Lo cuarto es que cuando la ocasión lo demande, confronte inmediatamente. Vimos que vamos a orar, vamos a prepararnos, vamos a permitir que el Señor nos guíe, pero producto de que hay que estar orando constantemente, pues cuando toque el momento de confrontar inmediatamente, lo vamos a hacer, porque hay cosas en las que ese momento es crucial y no debe dejarse para después. También no eche sus enojos sobre alguien. Recuerde que no es a la persona, sino al comportamiento de la persona. Recuerde que hay gente que hacen cosas y en ocasiones ni siquiera lo hacen como con maldad o con intención, sino que lo hacen producto de su condición espiritual, de su condición incluso hasta mental, familiar, social. Así que no vaya hacia la persona, sino hacia el comportamiento que está teniendo esa persona, porque lo que se espera es que haya un cambio. El siguiente punto es, comience con una palabra de aliento.
Eso es muy importante porque nosotros no podemos ir y confrontar a la persona así por así, sino iniciar, tener un trato, ¿verdad? Hacer esa pequeña conexión con esa persona antes de abordar los temas que fuimos a compartir. No vaya a ser cosa que la otra persona se ponga a la defensiva inmediatamente y entonces impida el proceso de confrontación. Yo sé que también nosotras, ustedes, al momento de ser confrontadas en un momento determinado, queremos que por lo menos haya una introducción, haya, ¿verdad? Un tiempo previo al momento de confrontación como tal. Lo siguiente, lo número 7, es pida permiso a la otra persona. ¿Me permite compartir algo contigo que quiero decirte? Hay algo en lo que quiero compartir para ayudarte. ¿Me dejas decírtelo? Porque cuando usted y yo hacemos esa pregunta a las demás personas, le estamos dando la oportunidad de que ellos acepten la entrega, ¿verdad? Como esa ese compartir nuestra preocupación con ellos. Y ahí le demostramos que le amamos y que por eso estamos haciendo esa acción para con ellos. También describa la situación como usted la ve. Ese es el punto número 8. No mencione a nadie, no introduzca a nadie a la conversación que no esté ahí presente. Diga las cosas tal cual como usted y solamente usted ve. Cuando ya haya otra persona que aunque le haya hablado de ese tema, usted quiera mencionarlo, elija no mencionarlo y que esa persona en su momento también hable, porque en ocasiones eso puede generar situaciones y conflictos. Como número 9, pregúntele a la persona luego de que comparta con ellos el tema de confrontación, cómo puede ayudarlo. El objetivo no es que usted vaya y vacíe todo lo que tiene y le exprese todo sin mostrarle la solución de ayuda. Entonces, bueno, ya estoy aquí, ya lo compartimos, ya me dijiste cómo puedo ayudarte. Esa debe ser la actitud, porque el final, el objetivo principal es que haya una transformación y haya un cambio de conducta, de mentalidad, de espíritu con respecto a ese tema. Y como número 10, guarde la confidencia. Y eso sí es importante. Cuando usted proceda a confrontar a alguien, usted va a recibir el corazón mismo de esa persona. Por lo tanto, debe ser muy respetuoso y debe guardar esas confesiones y esas palabras que esa otra persona ha tenido la seguridad y la confianza de decirle a usted. Aunque es importante resaltar que ninguna confesión que ponga en peligro la integridad física de otra persona, incluso de esa misma persona, usted no debe callar. Pero sí, cuando son cosas de su corazón que ha expuesto el corazón a usted, pues sea respetuoso y no lo comente con otros. Guarde eso, guarde ese secreto. La prudencia es muy importante para este tema. Y por último, ore al Señor por la persona. Una vez pues ya se ha dado la conversación, se sabe todo lo que el tema de la confrontación, pues entonces culmine orando por esa persona. Ore por guianza para que Dios les guíe a hacer ese cambio que necesita, que requiere, y ore por fortaleza, porque los cambios no son fáciles, hay cierta resistencia al principio, pero es mejor que no hacerlo y entonces vivir en el error. Amén. Así que bueno, hasta aquí nuestra entrega de hoy. Yo entiendo que este es un tema de mucha importancia. Nosotros debemos aprender cómo confrontar a la manera de Jesús, pero también debemos aprender a recibir confrontación de otros, porque el objetivo final es el amor, porque amamos a los demás, pedimos a Dios que nos guíe para confrontarlos. Y porque otros nos aman, han pedido guianza a Dios para confrontarnos a nosotros. Así que ambas partes, ambas cosas se requieren. Y eso va a hacer que seamos mejores cada día. Así que bueno, nos vemos en la próxima semana con un tema muy interesante, nuestro séptimo hábito, que se llama en específico desafiando el hábito de desafiar el statu quo.
Oiga, de verdad que eso está muy interesante. Recuerde que las entregas las tenemos cada viernes a las 7 de la noche por nuestro canal. Y recuerden que esta guía visual pues pueden recibirla, solo tienen que pedirla por correo, por nuestras redes. Y qué bueno que el Señor ha ido guiándonos a través de estas semanas y nos ha permitido aprender y poner por obra cosas nuevas. Yo sé que todo esto es de beneficio, primero para nosotros, pero luego para los que están a nuestro alrededor. Así que esta semana decida conscientemente dos cosas. Pedir guianza al Señor para confrontar esas personas que en su momento van a requerirse en esta semana que sean confrontados, pero ore a Dios también para usted recibir toda confrontación en humildad y en mansedumbre, porque queremos ser más como el Señor. Así que un abrazo grande, las quiero mucho, nos mantenemos en contacto durante la semana. Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones y paz.